Hola a todos, en este video les explicaré los conceptos más importantes del trabajo práctico número 11. ¿Qué vamos a hacer en este trabajo? Vamos a nombrar compuestos orgánicos oxigenados. Vamos a indagar sobre las propiedades y los usos de algunos compuestos. Vamos a empezar por cómo vamos a nombrar los compuestos oxigenados. Nosotros vamos a tener la cadena carbonada, como lo muestra en estos cuadros, ¿sí? Vamos a tener la cadena carbonada con su grupo funcional. Una vez que yo tengo el compuesto, la estructura, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la cadena principal. En este caso, en las imágenes yo marcaba la cadena principal con rojo. Para no confundirlos y hacer los ejemplos más sencillos, puse las cadenas principales simples. ¿Qué quiere decir? Cuando los átomos de carbono están unidos de forma horizontal. Entonces, existen otras formas de cadenas principales, pero en estos ejemplos simplemente puse la forma más sencilla de identificarla, la cadena más larga. Una vez que identificamos la cadena más larga, tenemos que identificar cuál es el carbono 1. ¿Cuáles son las opciones para identificar o cuáles son las opciones del posible carbono 1? Alguno de los extremos, del extremo izquierdo o del extremo derecho. ¿Qué tengo que tener en cuenta para decir, bueno, este es el carbono 1, el que se encuentre más cerca del grupo funcional? En este caso, si nosotros analizamos, el grupo funcional es el OH. Entonces, ¿cuál es el carbono? ¿Desde qué extremo está más cerca el grupo funcional? Vamos a considerar del extremo izquierdo. Por eso yo le puse carbono 1, arriba le puse un 1 para numerarlo, al que está en el extremo izquierdo. Una vez que identifico la cadena principal, selecciono cuál es el carbono 1, voy a analizar cuál es la posición en la que queda la ramificación, si es que tiene, en este caso tiene una ramificación, y contando o considerando la misma numeración, yo veo que la ramificación está en la posición 3. Una vez que yo tengo todo identificado, paso a nombrar todo el compuesto. Empezamos por la cadena principal. Para nombrar la cadena principal, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre lo vamos a empezar nombrando como si fuese un alcano. Si en este caso, como la cadena principal tiene 5 átomos de carbono y tiene 1H, es un alcohol, cuando tiene 5, si yo lo nombro como si fuese un alcano, me quedaría pentano. Pero como es un alcohol, sabemos que el nombre tiene que terminar en ol. Entonces le agrego la L al pentano. Fíjense que en este caso, adelante de la cadena principal, yo coloqué un 2. ¿Por qué sería ese 2? Porque el grupo funcional, OH, se encuentra en la segunda posición. Entonces, la cadena principal me tiene que decir dónde está el grupo funcional, cuántos átomos de carbono tiene, y siempre tiene que terminar con la terminación de la familia, en este caso, enol. Lo nombramos como un alcano, porque si ustedes no lo nombran como un alcano, le quedaría pentol, y ese nombre sería incorrecto. ¿Por qué los nombramos como un alcano? Si analizamos las estructuras, todos los enlaces entre átomos de carbono son simples, por eso se nombra como si fuese un alcano. Entonces me quedaría pentano y le agrego la terminación ol porque es un alcohol. Ahora, si consideramos la ramificación, me confundiera con un circulito. Si consideramos la ramificación, dije que teníamos que tener en cuenta la posición donde se encuentra, a qué átomo de carbono se encuentra unida, y a su vez tenemos que saber cuántos carbonos tiene. Esta ramificación en particular, si nosotros no analizamos que lo que queda fuera de la cadena principal tiene un solo átomo de carbono. Cuando tiene un solo átomo de carbono se nombraba con met, y como es una ramificación tiene que terminar en il. Entonces, ubico la posición o determino cuál es la posición, que es 3, empieza con met, termina con il, me quedaría 3-metil. Este sería uno de los primeros ejemplos. ¿Cómo es el nombre? Entonces, siempre empezamos por la ramificación, 3-metil, 2-pentanol. Ese sería el nombre del compuesto. Ahora, el segundo ejemplo, si lo analizamos bien. Tenemos lo mismo, primero marcamos la cadena principal, consideramos desde qué extremo vamos a ubicar las ramificaciones. Recuerden que el extremo que podemos seleccionar pueden ser cualquiera de los dos.
selecciono el que quede más cerca del grupo funcional. Acá tenemos un problema. El grupo funcional queda a la misma distancia desde los dos extremos. Entonces, ¿qué tengo que considerar ahora? ¿Cuál está más cerca de la ramificación? Entonces, ¿qué es lo más importante? Seleccionar el extremo donde esté más cerca del grupo funcional. ¿Qué pasa si el grupo funcional está a igual distancia de los dos extremos? Si tiene ramificaciones, pongo el que está más cerca de la ramificación. Ese sería el segundo paso o la segunda situación que se nos puede dar. Ahora, seleccionamos la cadena principal, que tiene 5 átomos de carbono. Este grupo funcional es el grupo funcional carbonilo y está en el interior de la cadena, por lo tanto es una acetona. Tiene que terminar en ona. Tiene 5 átomos de carbono, sería pentano, como un alcano, pero tiene que terminar en ona, entonces me quedaría pentanona. Recuerden que las acetonas se pueden ubicar en cualquiera de los carbonos que está en el extremo, por eso tenemos que poner cuál es la posición. Si nosotros volvemos al recuadro del nombre, van a fijarse que dice 3-pentanona. ¿Por qué 3? Porque el grupo funcional está unido al carbono 3. Pentanona, porque tiene 5 átomos de carbono y el grupo funcional que es de la cetona. La ramificación donde se encuentra unida al carbono 2. Como tiene un solo átomo de carbono, la ramificación es metil. Fíjense la diferencia entre el primero y el segundo. En el primero, la importancia de la numeración solamente era el grupo funcional. En el segundo, como queda a la misma distancia, selecciono donde esté más cerca la ramificación. Ahora, en el cuarto, que si nosotros lo analizamos, es el grupo funcional también es carbonilo, pero como se encuentra unido al primer átomo de carbono, es un aldehído. Y como el grupo funcional está en el primer átomo de carbono, es ese mi carbono 1. Tengo la posibilidad de contar desde el otro extremo, pero siempre el grupo funcional carbonilo para el aldehído se va a ubicar en el carbono 1. Empiezo a contar desde ese carbono que tiene el grupo funcional. En este caso nosotros identificamos dos ramificaciones iguales. ¿Por qué digo iguales? Porque las dos están formadas por un solo átomo de carbono. Están unidas a distintos carbonos. Una está unida al carbono 3 y otra al carbono 4. Ahora, seleccionamos la cadena principal, identifico cuál es el extremo donde empiezo a contar, identifico las ramificaciones y empezamos a nombrar el compuesto. El compuesto también tiene 5 átomos de carbono y se tiene que nombrar como un alcano, pentano. Pero como es un aldehído, le cambiamos la última parte. En vez de terminar en O, vamos a agregarle, sacarle la O a ese nombre y vamos a agregarle AL. Entonces me quedaría pentanal. De pentano le cambio la última parte y me quedaría pentanal. Ahora, lo importante de este ejemplo es qué pasa cuando yo tengo dos ramificaciones iguales. Recuerden que en estos casos nosotros utilizamos una palabra muy específica para decir que hay dos iguales, que es el término di. Antes de nombrar la ramificación yo tengo que indicar di y significa que esa ramificación es igual y que se encuentra en las posiciones descriptas. ¿Dónde están las ramificaciones iguales? Una en el 3 y otra en el 4. Entonces nosotros vamos a colocar los números 3,4. ¿Por qué? Porque las dos ramificaciones son iguales. Ponemos el término di y ahí le empezamos a nombrar. Tiene un solo átomo de carbono y es ramificación, va a ser dimetil. Si hubiese 3 ramificaciones sería trimetil y tienen que aparecer 3 números. ¿Sí? Bueno, ese sería el otro ejemplo. Y por último, el último ejemplo es cuando, seguimos los pasos. Tengo marcada la cadena principal, que en este caso es la horizontal. Identifico el grupo funcional, está en este extremo. Ya está en un extremo, entonces ese va a ser mi carbono 1. Ahora, identificamos las ramificaciones. Tengo una acá y otra ahí. Bueno, vamos a cambiar con un circulito porque no se ve. Una ramificación y la otra ahí. ¿Son iguales esas ramificaciones como el ejemplo anterior? No. ¿Por qué no son iguales? Una está formada por un solo átomo de carbono y la otra está formada por 2 átomos de carbono. Entonces son ramificaciones diferentes. Ahora,
¿Por qué me interesa cuando son ramificaciones diferentes? ¿Cuál nombro primero? Sería la pregunta. En química tenemos una regla que se nombra primero la ramificación que esté más cerca en el abecedario. Es decir, ¿cómo se nombra una ramificación que tiene un solo átomo de carbono? Metil. ¿Cómo se nombra una ramificación que tiene 2 átomos de carbono? Etil. Entre la M, que es la primera letra que empieza, y la E, que es la primera letra que empieza la otra ramificación, tengo que seleccionar cuál está más cerca en el abecedario. Siempre vamos a nombrar primero la ramificación etil. Bien, entonces, si tenemos que colocar el nombre, tiene 5 átomos de carbono, tiene una función carboxilo, entonces los nombramos como si fuese un alcano. Recuerden que en el carboxilo siempre le agregamos la palabra ácido. Me quedaría ácido, pentano, como si fuese un alcano, y como es un ácido tiene que terminar en ico, pentanoico me quedaría. Y pasamos a nombrar las ramificaciones. Primero nombramos la que tiene, para el otro lado de la flechita, la que tiene 2 átomos de carbono. Tenemos que indicar en qué lugar está. Está en el 3. Por eso nosotros pusimos 3-etil. Ahora, nombro la otra ramificación. Tengo que indicar dónde está. Está en la posición 4. Por eso ponemos 4-metil. ¿Cómo sería el nombre completo? Me quedaría 3-etil. Primero siempre nombramos las ramificaciones. 3-etil, 4-metil, ácido pentanoico. Esos son los tipos de situaciones en las que me puedo encontrar. ¿Cuáles eran los problemas acá? Era ver desde qué extremo voy a empezar a contar y cuál es la ramificación que se va a nombrar antes que otra. Esos son los distintos ejemplos. Ahora, yo en esta parte, en la última parte del recuadro, les puse cuáles son las posibles cadenas principales. En el caso de los ejemplos, yo seleccioné siempre la cadena horizontal, pero existen otras cadenas principales que yo puedo seleccionar. Les puse el mismo compuesto y cuáles son las cadenas posibles. Recuerden que para seleccionar la cadena yo tengo que ver átomos de carbonos unidos entre sí y seguir un mismo recorrido. Ese recorrido puede, entre comillas, doblar. Lo que no puede hacer es ir y retroceder, volver a través del mismo camino. ¿Sí? Es en una única dirección. ¿Cuál es el primer recorrido que yo puedo marcar en este compuesto? El primer recorrido y el que van a intentar hacer siempre es el horizontal. Esa sería una de las opciones. ¿Cómo voy a saber si esa opción es correcta? Tengo que contar cuántos carbonos tiene. En este caso tiene 5 átomos de carbono ese recorrido. Ahora tenemos otra opción, que yo empiece contando desde abajo y siga este recorrido. Si yo tomo ese recorrido, fíjense que en ningún momento volví para atrás, simplemente lo hice en una única dirección, tiene 6 átomos de carbono. Y otro recorrido sería este, que en este caso tiene 6 átomos de carbono. Entre las 3 opciones de un mismo compuesto yo voy a seleccionar la que tenga 6 átomos de carbono. Por lo tanto, esta opción o esta serían las correctas. Cualquiera de las dos sería lo mismo. Ahora, cuando yo tengo este tipo de estructuras, ¿cuáles pueden ser los carbonos 1 y los carbonos de los extremos? ¿Cuáles son? En este caso sería este carbono o este carbono. Tengo que seleccionar cuál de los dos va a ser el carbono 1. O, en el otro caso, puede ser este o este. ¿Sí? Recuerden que los extremos son el punto inicial y el punto final, donde termina y donde empieza la cadena. Nunca podrían considerar que el extremo va a ser este, porque la cadena no es horizontal. Entonces, ese es un carbono que forma parte de la cadena, pero no está en el extremo, está en el medio de la cadena. ¿Sí? Bien, ahora en el próximo video les voy a explicar cómo hacer para seleccionar las cadenas principales en los distintos ejercicios del trabajo práctico.